Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Pablo. Pablo nos ha pedido un vídeo monográfico de... Os voy a dar una pista. Qué farsa tan lamentable. O sea, para empezar ya está el título puesto ahí abajo y encima va el tío y se señala la camiseta, vamos, como si fuera un acertijo digno de Jeremy Irons en La jungla de la venganza. Así ya deslizo mi pequeño homenaje a Bruce Willis. Efectivamente, vamos a hablar hoy de Stanley Kubrick. Todo Kubrick, podríamos llamar este vídeo. 13 películas y 3 cortometrajes documentales, ni más ni menos. Stanley, ¿qué os puedo contar de este señor a estas alturas y sobre todo que no sepáis ya? Pablo, muchísimas gracias porque no había tenido la oportunidad de hablar nunca propiamente de Kubrick en ninguno de los vídeos y sobrepasan ya el centenar. Me hacía muchísima ilusión. O sea, entonces, mira, si no quieres Kubrick, pues toma 13 tazas así de golpe, una detrás de otra. Como hay mucha tela que cortar, voy a pasar a las películas, así ya con pocos prolegómenos, pero no sin antes dar unas poquitas pinceladas, claro. Porque al final estamos ante un genio. Y se ha repetido tanto ese adjetivo que se nos olvida argumentar muchas veces el por qué es un genio. Y a modo telegráfico me gustaría resumiros eso, el por qué considero que Kubrick, guste más, guste menos, tenga sus películas mejores o peores. Yo personalmente tengo algunas que me gustan mucho más que otras, pero el intentar argumentar el por qué podemos considerar a este señor un genio. Primero, lo fue por romper una serie de barreras en los guiones que puso en pantalla y que estaban consideradas un auténtico tabú. Y no me refiero solamente a temas sexuales o escabrosos. Verdaderamente se puede decir que este hombre experimentó. Salvo un western y un musical, a no ser que consideréis algunas partes de la Naranja Mecánica como musicales, este señor tocó todos los palos posibles. Y en el caso concreto de algunos géneros, yo creo que lo llevó más allá del límite que había establecido. Y podemos decir que en algunos casos incluso lo reinventó, en según qué aspectos, en un punto comparable al mismísimo Orson Welles. Luego también fue un genio en cuestiones narrativas y técnicas. Estamos ante un inventor, o un creador, mejor dicho. Eso sería lo más correcto. Determinadas formas de montar una película, o el uso de determinados recursos para narrar una secuencia, podemos decir que casi los patentó él. Y si no los patentó, desde luego que los puso inmediatamente en el disparadero. Y a esto habría que sumar también un uso de la música, también como cuestión narrativa, que podemos considerar en algunos casos incluso revolucionario. Fue un genio también en el uso de la fotografía. Esto es clave. O sea, de hecho, él en realidad, como ya sabéis, comenzó como fotógrafo para la revista Look y nunca dejó de experimentar con la luz hasta límites obsesivos. Creo que es un genio también de las iconografías y posiblemente esto sea el mayor mérito, o por lo menos lo que más se nos ha quedado en la retina. Sus películas han pasado a la historia más por una serie de imágenes que por los diálogos en ellas. Unas imágenes que se han transformado en auténticos iconos. Tenemos, por ejemplo, las gemelas del Resplandor. Tenemos la nave circular de 2001. Tenemos los asientos con forma de mujer del bar de la Naranja Mecánica. Al final sus películas, desde un punto de vista de la puesta en escena y de la dirección artística, parecían diseñadas para que se nos grabaran, para que se nos quedaran ahí bien metiditas en el cerebro, como así parece que ha sido. Insisto, esto gusten más o gusten menos. Esto me lleva a otra cualidad genial de Kubrick
que quizá él no esperaba, pero que me parece también un rasgo distintivo de un maestro. Y es el hecho de que cada película suya ha sido escrutada, analizada, diseccionada, como si fuera un cadáver en una sala de autopsias. En algunos casos, por motivos académicos, y posiblemente el cineasta que más tesis y estudios ha generado haya sido el propio Kubrick. Y en otros casos podríamos hablar, yo creo que incluso de un código Kubrick. Si nos ponemos esos esotéricos y danbrownianos, esa gente que está empeñada en ver mensajes ocultos en todas y cada una de sus películas. Y esto que a mí me divierte un montón, y luego os hablaré un poco de eso, creo que no deja de ser al final una consecuencia colateral de su talento. Es decir, sus imágenes son tan poderosas, son tan hipnóticas y poseen tal capacidad de sugerencia que son capaces de hacer perder la cabeza a la gente. Y las temáticas, por supuesto. No hablo del género, hablo más bien de los temas recurrentes que hay una y otra vez en su cine. Esto lo iremos viendo ya con las películas, pero está por supuesto el deseo, está la obsesión, eso muy importante. También es muy importante la dualidad de los personajes. Este es un término, por cierto, muy ligado a Kubrick. O sea, sus personajes principales no son enteramente de un color. Y hablo de los protagonistas. Discurren entre diferentes tonalidades hasta unos extremos que rayan la esquizofrenia, algunos de sobra conocidos por todos y en algunos casos de forma muy explícita. Y sin más dilación, vamos ya a repasar, no sin antes recordar las 4 características que hasta el tato sabe de Kubrick. Es decir, los tópicos repetidos biográficos sobre Kubrick que todos saben o que deberían saber, pero no por tópicos son necesariamente falsos y no por tópicos son innecesarios de recordar. Es verdad que algunos de ellos convenientemente literatulizados y novelizados con el paso de tiempo. Era superdotado, o lo que se llama hoy, era un niño con altas capacidades, eso es cierto. Su coeficiente de inteligencia concreto, nunca he encontrado la fuente que lo asevere con rotundidad, pero ya de forma casi legendaria, se da por hecho, o se le coloca, un 200, cuando el promedio suele ser entre 90 y 110. Era un muy experimentado jugador de ajedrez, y eso es cierto, jugaba incluso con algunos actores en sus rodajes. Luego está el tema de su carácter huraño y su alergia a las entrevistas. Lo primero se suele unir además a su fobia a volar, que es cierto. Prácticamente todos sus rodajes tuvieron lugar en Reino Unido. Y en cuanto a lo segundo, puede que no concediera muchas entrevistas a lo largo de su vida, pero las dio y se puede decir cualquier cosa excepto que rehuyera en ellas preguntas o que sea parco en explicaciones. Y os recomiendo muchísimo que las busquéis porque al final están contadas con los dedos de 3 o 4 manos aproximadamente. Empezamos, como no, desde el principio, y eso es antes de su primera película. Concretamente los 3 cortos documentales que dirigió, en los que por su propia naturaleza documental tampoco se vislumbraba demasiado su maestría, o por lo menos lo que demostró posteriormente. El primero de ellos es Day of the Fight, 1951. Es curiosísimo este documento, de apenas 12 minutillos, sobre un boxeador que se prepara para un campeonato mundial de pesos medios, con la curiosidad de que ese boxeador cuenta con un hermano gemelo. Para mí eso es lo mejor de este trabajo, por encima de las secuencias de combate. Tened en cuenta que es un combate de verdad, es decir, no es toro salvaje, y Kubrick no podía entrar dentro del cuadrilátero. Se nota que a Kubrick además le atraía esa doble presencia y esa doble convivencia de 2 personas idénticas, en este caso esos 2 hermanos gemelos, que además le añade un elemento de extrañeza importante a toda esta historia. Aunque a Kubrick le atraía el boxeo, y de hecho eligió esta historia porque ya había realizado un reportaje con la mencionada revista Look a este mismo boxeador. Ese mismo año dirige también Flying Padre, el padre volador, la podríamos traducir. Padre en el sentido de sacerdote.
El anterior corto, el del día del combate, se lo produjo él y para este ya le adelantó pasta RKO. También muy curiosa historia de un sacerdote de Nuevo México que para atender a sus fieles se desplaza en avioneta. Y lo mismo te oficia un bautizo que un funeral. Al parecer fue la última vez que Kubrick subió a un avión. Es interesante, la verdad, el trabajo este. Son unos 8 minutos y hay que destacar que tanto en este como en Day of the Fight, Kubrick firma como responsable de fotografía. Y después ya podemos decir que mediometraje del año 1953, de media hora de duración, y lo primero que hizo Kubrick en color, que es de Seafarers, que no dejaba de ser un documental de encargo, en este caso por parte del Sindicato Internacional de Marinos, y en lo que para mí lo más interesante es cómo refleja ese día a día de los marineros. Es un trabajo que se encontró hace 3 días, como quien dice uno, concretamente a mediados de los años 90 porque se creía totalmente perdido. Pero vamos ya a las películas. Esto hasta ahora ha sido un calentamiento porque en ese mismo año, 1953, Kubrick por primera vez se pone detrás de una cámara para narrar una historia, vamos a decir, enteramente de ficción. Si alguno me pidierais hacer un vídeo de esta película y fuera responsabilidad mía el ponerle un título, y afortunadamente no lo es, echaría mano del viejo manual del clickbait y lo titularía La peli que Kubrick no quiere que veas. Estoy hablando de Fear and Desire, Miedo y Deseo. Ya entronado como maestro, y esto también leyenda que parece real, Kubrick hizo todo lo posible para comprar todas las copias existentes de esta película, porque le gustaba mucho, más bien lo contrario. No quería que nadie pudiera verla jamás, porque la consideraba demasiado amateur. Afortunadamente se dejó un par de copias por ahí y gracias a eso la podemos ver. Y digo afortunadamente porque, aunque no sea una gran película, y puede resultar un poco plumbea a ojos de hoy, resulta muy interesante teniendo en cuenta lo que hizo Kubrick después. Esto pasa con los grandes maestros. Ese es el sentido que tienen luego obras que rozan el amateurismo y que sin embargo puedes encontrar en ellas trazos de su personalidad. Poco más de una hora para narrar el periplo de unos soldados en una zona selvática, en una guerra que no se nombra, en un país que tampoco se dice, contra un enemigo que tampoco se nos identifica. Bien podría ser la Segunda Guerra Mundial y bien podría ser la Guerra de Corea, que era la que tocaba por aquel entonces. En todo caso, es la primera piedra de toque de Stanley Kubrick con un género que lo obsesionó, y ese es el bélico. Y más concretamente, Miedo y Deseo es fiel reflejo de otra de las constantes en esas películas bélicas de Kubrick, y que es un declarado y apasionado antibelicismo. La peli retrata a unos soldados americanos, se supone, que en algunos casos rozan o incluso abrazan la enfermedad mental, así directamente. Hay toda una secuencia bastante tensa, violenta e incluso desagradable, a ojos vista, pasado ya más de medio siglo, entre uno de esos soldados y una lugareña. Es una película con un afán también muy existencialista, con voz en off incluida, algo no muy lejano en espíritu a lo que haría años después Terrence Malick en La delgada línea roja. Cuenta con recursos formales no habituales en la época, con encuadres más abstractos de lo habitual, con planos de talle más sórdidos de lo normal, como es esa baba que le cae de la boca a un general moribundo, pero no deja de ser una película de aprendizaje. Eso sí, yo creo que lo que refleja Miedo y Deseo es, por encima de todo, a un director con una tremenda ambición. El beso del asesino, año 1955. Segundo largometraje de Kubrick. Poco más de una hora de duración también tiene esta. Para mi gusto, es una película mucho más interesante que Miedo y Deseo, en lo argumental y también en lo técnico. Al igual que ocurre en la anterior, no estamos ante un argumento que puedas decir que sea arrebatador, pero es verdad que ya se ve un armazón, cierta solidez en toda la estructura. Kubrick regresa aquí al boxeo, aunque de forma
mucho más tangencial que en su corto. Y lo que tenemos es una atmósfera de puro y duro cine negro, una atmósfera muy clásica, y en la que se ve ya un interés en una puesta en escena que impacte. Tiene planos, además, que podríamos calificar de jugones, de director inquieto. Por ejemplo, todo el uso que tiene la película de los espejos. Hay una secuencia en la que el protagonista habla por teléfono, mientras, a través de un espejo, vemos el reflejo de la ventana donde está su vecina y que será la, entre comillas, chica de la película. Luego tienes al malo, el gángster, arrojando un vaso a un espejo y vemos que es el ojo de la cámara el que se rompe. Esto es algo que yo creo que no repetiría Kubrick. En la secuencia del combate de boxeo también hay movimientos muy interesantes. Por ejemplo, ese plano lejano del boxeador rival en una esquina sentado, pero enmarcado en las piernas de su rival. Luego también hay otro plano subjetivo del boxeador viendo la cuenta atrás del árbitro. Se ven unas inquietudes aquí de exprimir las posibilidades de la imagen, también muy propias del principiante que era por aquel entonces. Pero yo creo, insisto, que hay hallazgos de la película y sobre todo en la puesta en escena que son maravillosos. En la persecución final, toda la secuencia que tiene lugar en una fábrica de maniquíes. Esto es algo que podría haber utilizado, salvando distancias, pero el propio Orson Welles, a modo de ese salón de espejos del final de La Dama de Shanghái. Aquí vemos al héroe y al villano enfrascados en una lucha final, rodeados de esos brazos inertes, esas cabezas, todas esas manos y caras sin ningún tipo de alma. O sea, Kubrick logra aquí, en esta secuencia en concreto, que es la que justamente ha pasado a ser reconocida, crear una atmósfera verdaderamente siniestra, y esto también va a ser una de las constantes de su cine. Pero si tenemos que ir a una primera película no oficial, pero sí oficiosa, por el hecho de ser considerada en realidad la primera de sus obras maestras, esa es Atraco Perfecto, año 1956. Para hablar de lo que supuso esta película, antes me gustaría citar otra, y esa es La jungla del asfalto, La jungla de asfalto, de John Huston. Una película estrenada en realidad 6 años antes, también con Sterling Hayden de protagonista, también sobre la preparación minuciosa de un atraco, hasta el punto de que estamos ante dos películas que por momentos, a mí por lo menos me bailan juntas en la cabeza, ¿no? Sin embargo, en Atraco Perfecto tenemos la primera gran innovación de Stanley Kubrick. Más que una innovación, lo que hizo directamente fue poner una bomba de relojería en el gran pilar de toda historia, que es la estructura temporal. No es la primera vez que se narraba una historia de cine negro en flashbacks, ni tampoco que esos flashbacks no fueran cronológicos a la hora de irlos rememorando. 10 años antes, tenéis ahí una película, obra maestra también del cine negro, Robert Siodmak, con guión de John Huston, curiosamente, estrenó Forajidos, que es una película que cumplía todas estas características. Os preguntaréis, ¿dónde está la originalidad entonces de Atraco Perfecto? Que Kubrick convierte un hecho muy concreto y en un tiempo muy concreto y muy cerrado, que es el robo de ese hipódromo por parte de un grupo de criminales, en un rompecabezas, en el que llegamos a ver las consecuencias antes que los resultados, o mejor dicho, las consecuencias antes de los hechos que las desencadenan, o incluso al revés. No se me ha entendido nada esto posiblemente, yo el primero, pero voy a poner un ejemplo para intentar remediarlo. Vemos a un caballo del hipódromo caer, y después, en otra secuencia posterior, vemos al personaje de Sterling Hayden escuchando por la radio la caída de ese mismo caballo. No sé si así se entiende. Kubrick toma una referencia, que es la carrera, más que el robo, y en torno a ella distribuye una serie de acontecimientos, una serie de historias de cada uno de los atracadores, sin importarle seguir un orden cronológico. Es algo similar, y yo creo que hay en un clarísimo homenaje a lo que haría Tarantino en su debut, precisamente en Reservoir Dogs. Y aparte de, insisto, de las inspiraciones hongkonesas que tenía aquella película, lo que se alabó
fue la originalidad de su estructura, así que echad cuentas. Kubrick, 40 años antes, ya jugó con todo eso. Hay que destacar de esta peli también los diálogos de Jim Thompson, uno de los más brutales exponentes de novela negra americana, y que además aquí afiló muy bien su pluma en esta ocasión con frases de la mejor novela negra. Y hay que quedarse también con el final de Atraco Perfecto, o mejor dicho, poco antes de que Sterling Hayden sea detenido. O sea, he mencionado, por cierto, que voy a dar spoilers de todos los colores, aprovecho ya para decirlo. Me estoy refiriendo a ese momento en el aeropuerto con esa maleta a rebosar, a punto ya de reventar, llena de billetes, y que por un fortuito perro que se cruza en el camino de esa furgoneta, la maleta cae y los billetes empiezan a volar en su misma cara. In your face, en este caso. Es mágico todo este momento. Si entramos, y paso a la siguiente película, si entramos en el juego de que con qué película te tienes que quedar de Kubrick, Jaime, creo que no dudaría en mi elección. Año 1958, Senderos de Gloria. Aquí se te viene a la cabeza esa frase muy celebrada y pronunciada por un militar alemán, precisamente, el aviador Erich Hartmann, que dijo en una ocasión que la guerra era ese lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero que no se matan. Esta, Senderos de Gloria, es una película que no envejece para mí. Yo empiezo a sospechar que es inmortal directamente. No envejece en su mensaje, que es el antibelicismo de toda la película. En ese sentido, Kubrick puso el listón altísimo. No envejece desde un punto de vista de la mera exposición de hechos. No echamos en falta nada en la película, tampoco nos sobra nada, cada momento es importante. Y no menos sorprendente es que no envejezca en lo técnico. Y me refiero especialmente a esos travelings de las trincheras. Cuando vemos al personaje de Kirk Douglas, que por cierto hizo suyo este proyecto y le brindó a Kubrick una oportunidad de oro, cuando vemos a Douglas pasar revista a las tropas, totalmente derrotadas y desmoralizadas, todo ese instante, yo pensándolo fríamente, me digo, Jaime, eso no debería estar ahí. O sea, no corresponde al año 1958 todo ese momento. Y cuidado, porque al final el ambiente fantasmal de las trincheras ha canibalizado también al resto de secuencias, pero ojito también con la secuencia bélica que tiene la película, rozando el reporterismo de guerra y anticipando ya Kubrick su acercamiento al hecho bélico de películas posteriores. Ya sabéis que no presumo de... a lo mejor no lo sabéis, pero que paso de dogmatismos. Pero esta película, de verdad, creo que debería ser de obligado visionado para todo el mundo, desde niños a jóvenes, pasando por mayores y ancianos. Todo el mundo, todo bicho viviente debería ver Senderos de Gloria, porque es quizá la obra que más ha hecho por desincentivar las guerras. Y fijaos en el momento en el que estamos. Porque además te muestra que lo peor no es luchar contra el enemigo, sino que el enemigo puede ser todavía más innoble, más cruel y más insensible cuando lleva tu propio uniforme. No me veo capaz de decir nada malo de Senderos de Gloria porque creo que no lo tiene. De nuevo, guión de Jim Thompson, tiene frases muy corrosivas. Por ejemplo, esa frase pronunciada por ese monstruoso general que dice: no podemos dejar que los soldados decidan si una orden es posible o imposible. Si es imposible, sus cadáveres lo probarán. Es además una gran película sobre el miedo. O sea, cómo te atenaza. Y una vez que la muerte ya parece inevitable, es de las películas que de verdad te hacen sentir como alguien a quien le quedan unas pocas horas de vida. Es una experiencia catártica, Senderos de Gloria, como lo es también esos momentos previos a la ejecución de los soldados. Ellos tres pasando entre las tropas, uno rezando y llorando, otro en una camilla. Esto es terrible, es casi una tortura todo ese paseillo para nosotros. Todo además es ceremonioso, o sea, al herido le pellizcan para que espabile en ese instante. O sea, la venda en los ojos del otro. O sea, te hace comprender que eso, que esta enorme injusticia,
esa ceremonia que es tan, en teoría, tan protocolaria y tan bien organizada, en realidad es un circo tremendo y va a suponer lo último que van a ver antes de pasar a donde sea que pasen. Es de las películas que, en lo personal, más me hacen pensar en la muerte. Además, aquí vemos esa característica tan estudiada, tan sobada y tan analizada de Kubrick, que es la simetría perfecta en la puesta en escena, en la que siempre tenemos un punto de atención en el centro de pantalla, flanqueado por figuras de forma geométrica, podemos decir, y con una precisión matemática. Es muy difícil de explicar, pero muy fácil de ver, y luego os diré más ejemplos. Pero en este caso lo vemos en esos planos generales de los condenados a muerte dirigiéndose ante el pelotón. Pero ojo, Kubrick es un cineasta también pesimista por naturaleza con el ser humano. Es decir, esto es otra de las cosas que vamos a ver. En todo su cine, es muy difícil que salgamos tranquilos de sus películas pensando en que todo en el mundo que nos rodea y en nuestra naturaleza, todo está bien. O sea, hay una frase de Douglas que yo creo que puede resumir el sentir personal casi de Stanley Kubrick. Y esa es: a veces me avergüenzo de pertenecer a la raza humana. Pero aquí regala además uno de los pocos cantos de verdad a la esperanza también que ofreció en su cine. O sea, me refiero a la secuencia de la cantina. O sea, las tropas están bebiendo, sale una alemana en el escenario, la pobre no sabe ni lo que le dicen mientras se están metiendo con ella, pero ella empieza a cantar. Y es algo verdaderamente emocionante, de los mejores finales para mí de la historia del cine. Todos empiezan a caer de una forma a plomo, es decir, emocionalmente acaban desnudados, todos se avergüenzan en lo que se han convertido y empiezan a cantar con esa chica esa misma canción. Es un final, insisto, de los pocos que vemos en una peli de Kubrick en la que comprendes que no todo está perdido. Algo de humanidad queda. Por cierto, un poco de salseo, esa chica que sale al escenario sería después mujer de Kubrick en la vida real. Christian Kubrick, muy ligada y muy activa en la carrera de su marido. De hecho, su hermano Jan Harlan sería productor de Kubrick prácticamente hasta el final de sus días. De algún modo, Jan Harlan sustituiría a James B. Harris, que había sido el productor hasta entonces de Stanley Kubrick. Vamos ahora con otra de las hiperconocidas, no necesariamente de las mejores, pero que a mí, en lo personal, me gusta mucho, y es Espartaco, año 1960. Ya sabéis la historia. Otro empeño de Kirk Douglas, Anthony Mann es despedido del rodaje, al parecer porque todo aquello se le estaba yendo de las manos, con tanta estrella como había en la película, y por eso el bueno de Douglas, muy contento de la labor de Kubrick, decide recurrir a él por el buen sabor que le había dejado en su boca la película de Senderos. En este caso, para poner en imágenes una novelita de Howard Fast, adaptada por Dalton Trumbo en La clandestinidad. Ya sabéis que era el más destacado de los 10 de Hollywood, por sus inclinaciones izquierdistas y puestos en esa lista negra por parte de aquel comité de actividades antiamericanas. Es cierto que no es la película Espartaco más personal de Stanley Kubrick. Al final es un proyecto que heredó. O sea, es cine épico, muy en la línea de las superproducciones de Samuel Bronston en España, y de hecho hay secuencias, las más espectaculares, que se rodaron muy cerquita de donde estoy yo ahora, en la localidad de Colmenar Viejo. Pero eso no quita que al final Espartaco sea un peliculón del que ha bebido buena parte del género, desde Conan hasta Gladiator. Y todo eso también teniendo en cuenta que se trata del peplum de la película de Romanos, posiblemente más social y más combativa desde ese punto de vista social. Todo en la vida de este esclavo, desde el principio al final, y al principio el tema es la solidaridad y la dignidad. O sea, Espartaco ayuda a un esclavo tracio que gira en torno... Espartaco, tal como era el deseo de Dalton Trumbo, se me va Jaime, en su guión, al final coronado
con ese grito de "yo soy Espartaco", por parte de todos los presentes, es decir, por parte de todos y él es el último, de alguna forma acaba cimentando todo un símbolo en torno a él. Y de esa forma, Dalton Trumbo lo que hacía era denunciar la situación que él y otros escritores habían sufrido por parte del gobierno estadounidense. Es decir, un solo hombre no puede hacer absolutamente nada. Pero si nos unimos, podemos ser imparables. Era una peli de encargo, pero es verdad que todo tiene un planteamiento más psicológico y algo más intelectual de la media en este género. Al final es una película donde la política y los políticos están muy presentes. Atesora también una crueldad que destaca por encima del peplum de la época, esta película. Además, veremos guiños a Espartaco en cintas posteriores del propio Stanley Kubrick. Por ejemplo, el entrenamiento de los gladiadores y el de los reclutas de la chaqueta metálica está planificado de forma muy similar, por ejemplo. Luego, como no hay que destacar la conversación entre Antonino y Craso mientras se están frotando la espalda. Ostras y caracoles. Es moral comer una cosa, inmoral comer la otra, etc. Solo es cuestión de gusto, no de apetito. Todo ello detrás de esos visillos en una secuencia que además fue prohibida en su día, pero que a día de hoy yo creo que está presente en todas las versiones que podáis encontrar de Espartaco. Lolita, año 1962, su primer gran escándalo de verdad. Y la primera película, vamos a decir que él ya hace plenamente como autor, vamos a decir, independiente. La experiencia con Espartaco para él fue definitiva. Ahí dijo Kubrick, nunca más. No quiere volver a trabajar a las órdenes del productor o del actor de turno. Él quería independencia. Esta es otra de las palabras clave, por cierto, a la hora de definir y de diseccionar la obra de Kubrick. La independencia creativa. No quería injerencias, solo iba a rodar lo que de verdad le apetecía. Yo no sé si una película como Lolita tendría problemas hoy para estrenarse, o si alguna plataforma ya le ha puesto el punto de mira por ser la historia de un señor maduro ya obsesionado con una quinceañera. Es una película que empieza con una mano pintando las uñas de los pies a una joven, suponemos. Lo que tenemos es básicamente un pedófilo sacado de la célebre novela de Vladimir Nabokov, que además está considerada una de las grandes obras de la literatura universal. Nabokov, por cierto, escribió un guión kilométrico al que Kubrick y su productor James B. Harris metieron bien la tijera en este caso. Insisto, no sé con qué ojos se la juzgará hoy, pero si es con ojos censores, y me refiero a una película en general, al concepto de película que es Lolita, si fuera con ojos censores a mí me parecería un gran error. Hay una secuencia en la cual el protagonista, Humbert, maravilloso aquí James Mason, ese escritor intelectualmente que se cree muy elevado por encima del resto, cosmopolita, culto, etc., está arrodillado a los pies de un sofá donde se encuentra Lolita, inolvidable también Sue Lyon, que lleva además una tiara de princesa. Creo que era porque venía de una representación en el teatro. Y creo que ese plano capta la esencia de lo que es Lolita. El supuesto hombre maduro, intelectual, cosmopolita, superculto, arrodillado frente a esa princesa que está haciendo con él lo que le viene en gana. El que parecía un depredador acaba humillado frente a esa cría. Acaba siendo literalmente un juguete en sus manos. Y esto ya se corona en la parte final, cuando descubre que Lolita ya se ha casado y está embarazada. Humbert rompe a llorar, mientras ella le dice, no me hagas aquí una escena. O sea, en ese momento, el que parece que tiene 15 años es el personaje de Humbert, y la que parece que tiene más de 40 es Lolita. Sale muy mal parado. Era lo que quería decir con todo esto. El personaje de Humbert se mire por donde se mire. Y en general los hombres, porque después está ese Quilty con Peter Sellers por primera vez trabajando para Kubrick,
y por primera vez haciendo más de un personaje, que en lo que además este personaje en lo que le respecta a la miseria moral no le anda la zaga a Hammer. Está fabuloso también Peter Sellers. Al final Lolita ha sobrevivido en el imaginario colectivo como una película escándalo. Kubrick sabía que iba a ser un escándalo y lo cierto es que jugó con eso en la promoción de la película, pero tenía claro cuál era el camino a seguir. Es una película en realidad no sobre el erotismo, ese era simplemente un gancho. A Kubrick lo que le interesaba de verdad yo creo que era mostrar la corrupción, sobre todo la que nos practicamos a nosotros mismos y también lo que respecta a la manipulación a la cual podemos someter a los demás. Dos conceptos también muy presentes en la obra. Lo vamos a ver mucho, pero hay que destacar otro de los aspectos que os comentaba en la introducción. Nadie ha creado iconos como Stanley Kubrick en su cine, iconos visuales. Y en este caso está Sue Lyon en la piscina con el traje de baño, la piruleta y las gafas de sol. Se hicieron más Lolitas, unas 1000 películas aproximadamente, tomando como base un mito similar al de la novela de Nabokov. Y la imagen de Lolita, de ese mito, al fin y al cabo, yo creo que pese a todos los remakes más o menos confesos que han salido, siempre va a tener el rostro de Sue Lyon. He nombrado todo el reparto, mención especial hay que hacerle también a la buena de Shelley Winters. Nadie hizo como ella el papel de esposa asesinada, o por lo menos que el marido la quisiera fuera de la circulación. Os recuerdo grandísima obra maestra, La noche del cazador. 1964, que tenemos Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, o Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y a querer la bomba, en su título original en inglés. En Lolita ya se apuntaba una de las grandes virtudes de Kubrick, y esa es la de adoptar un punto de vista satírico, sobre todo a la hora de poner al descubierto todas nuestras miserias. Aquí tomó de base una novelita que iba en serio, que se titulaba Red Alert, Alerta Roja, escrita por Peter George, y junto al guionista Terry Southern, la convirtió en una sátira salvaje, sin piedad alguna, sin dejar títere con cabeza, aprovechando el pánico nuclear propio de ese periodo conocido como la Guerra Fría. La crisis de los misiles cubanos apenas había sucedido 2 años antes. En resumen, tenemos aquí una película que se cachondea de la paranoia americana de entonces y que ofendió a muchísima gente, que es algo que Kubrick consiguió establecer también como una constante en su vida y obra. Esta es una película de Kubrick, pero también es mucho una película de Peter Sellers, con el que repitió aquí por partida triple, interpretando a ese militar británico, que por cierto es lo más parecido a una persona normal que yo encuentro en la película, a ese presidente de Estados Unidos muy pagafantas, y por encima de todo a ese científico nazi o ex-nazi de brazo mecánico y que da el título original a la película. Es un espectáculo lo que hace Sellers aquí, pero especialmente en el pellejo del Doctor Strangelove. Sobre todo para crear a 3 personajes tan diferentes y muy a su manera, y cada uno de ellos tan entrañables. Pero el resto también están maravillosos en la película. Tenemos ese desquiciado militar americano encarnado por Sterling Hayden, otra vez, que además se llama Jack D. Ripper, Jack the Ripper, Jack el Destripador, que posee una teoría conspiranoica sobre el agua que ríete tú de los terraplanistas. Luego tenemos a George C. Scott anticipando lo que sería su papel más célebre en Patton, de algún modo. En el personaje de Hayden vemos, por cierto, ese recurso que se ha venido a llamar la mirada de Kubrick. Y no es otro que un ligerísimo primer plano ligeramente contrapicado de un personaje en cuestión. O sea, por lo general, de personajes que no están demasiado allá de lo suyo. Lo veremos con Alex Delarge en la Naranja Mecánica, y lo vamos a ver también con Jack Torrance en El Resplandor, y también con el recluta patoso en Full Metal Jacket. Es una película, esta de Doctor Strangelove, quizá no perfecta,
pero con momentos delirantes para mí. Se llegó a rodar, por cierto, una pelea final con tartas, y de ahí, por cierto, la comida que aparece en la sala de la Guerra Fría, pero al final se acabó desechando esta idea. La sala de guerra, por cierto, podría haber sido perfectamente un escenario impresionante para una película que fuera en serio sobre el tema. Y sin embargo, ese sobrecogedor escenario sirvió para una sátira despiadada, ¿no? Y todo esto coronado otro de los grandes iconos del cine de Kubrick, con Slim Pickens cayendo a los lomos de una bomba atómica y gritando "Yija". El uso de la música también es muy satírico en esta obra. "We'll meet again", podemos escuchar al final. Nos volveremos a encontrar, dice esa preciosa canción con la que se cierra esta película. 1968, año de 2001, una odisea del espacio. Me he propuesto que este vídeo dure como mucho una hora, en fin, mejor no mirar el minutero. No se puede analizar esta película en 5 minutos como estoy haciendo con el resto. En realidad las otras tampoco, pero esta todavía menos. Es imposible, no sin quedarte en la superficie. Al hablar de 2001, aquí habría que hacerlo de ciencia ficción adulta, que cumplió su mayoría de edad, podemos decir. Tendríamos que hablar también de esa elipsis espectacular de millones de años, en la que un palo se convierte en una nave espacial. Hay que hablar del espacio construido por Douglas Trumbull. Hay que hablar de que de algún modo Kubrick se adelantó al alunizaje que se produjo un año después del estreno de la película. Está el acercamiento, el primer acercamiento existencial a la disciplina de la inteligencia artificial, en la figura del inolvidable HAL 9000, el cual poco a poco se va haciendo, por cierto, realidad en nuestros días. Habría que hablar del uso de la música. La película demuestra una de las teorías de Kubrick a la hora de crear en general, y es que el espectador retiene mucho más que el diálogo la combinación de las imágenes con la música, y más aún cuando están en perfecta sintonía, como es en este caso, con ese vals de Strauss, por ejemplo, y esas naves espaciales maravillosas. Música de Strauss y mandando, por cierto, a la basura la música compuesta por Alex North, el mismo que compuso la de, también en banda sonorón, el que hizo para Espartaco. Luego también habría que hablar del diseño de esas naves imponentes, y elegantísimas, hecho por el propio Kubrick, pero perfectamente asesorado por la propia NASA. O sea, son 1000 melones los que hay en una de las películas más fascinantes, más misteriosas, más crípticas y yo diría que incluso más polémicas de la historia. A nivel técnico y a nivel filosófico, nadie puede dar una interpretación única a lo que vemos, sobre todo en esa media hora final de película, con ese viaje alucinante y lisérgico, emprendido por el astronauta de nombre Bowden. Si la hay, solo Kubrick y Arthur C. Clarke, autor del relato El Centinela, que ambos tomaron como base para el guión, solamente ellos dos lo saben. Pero, como andamos cortos de tiempo, si os parece, vamos a lo mollar. Al poco de estrenarse la película, una alumna de secundaria de 15 años escribió sus reflexiones sobre lo que había visto en pantalla. Su profesor vio la... Perdón que os estoy contando un cuentecillo, es un hecho real, ¿vale? Su profesor, el profesor de esta chica de secundaria, leyó esa redacción, leyó su análisis sobre 2001, se quedó muy impactado y le mandó esas líneas al propio Stanley Kubrick. Y el director Kubrick, en una entrevista dijo que esas reflexiones de aquella niña de 15 años eran lo más inteligente de todo lo que se había escrito y de todo lo que se había interpretado sobre 2001. Y en realidad, lo que a todos nos intriga es el tema de la habitación. Yo os diría que más aún que el monolito, que todos asumimos que representa algún tipo de inteligencia superior que nos va guiando en el devenir de la historia, dándonos habilidades que nos empeñamos en malutilizar. Esta chica también hablaba de eso.
O sea, teníamos un monolito perfecto, perfecto en su forma y de un color negro que representa lo incomprensible para nosotros. Pero a mí siempre lo que me intriga del final es la habitación en la que Bowden, vamos a decir, despierta. Sí que ese es un momento en el que nosotros, los espectadores, yo creo que tiramos la toalla. La primera vez, sin ninguna duda, decimos, hasta aquí hemos llegado, yo me bajo de esta nave o de este barco. No lo entendemos. Pero esta alumna veía en esa habitación, llena de elementos culturales, varias cosas. Veía una habitación exquisita, todo rodeado de cultura, conocimiento, pero a su vez estéril, como sin vida. Veía como sintetizados también los logros del ser humano en toda su historia, muchos conocimientos, muchas obras de arte, pero en realidad ninguna profundidad en ellos. Todo de algún modo muy vacío. Por otra parte, Bowden podría representar el ser humano en general, que envejece, que se va pudriendo allí como ser mortal ilimitado que es, pero porque no ve más allá de la habitación, no ve más allá de la realidad que tiene enfrente. Sin embargo, en la habitación el monolito vuelve a hacer acto de presencia al final, vuelve a dar una oportunidad a la especie, es cuando Bowden está en la cama, en ese renacer de no sabemos exactamente qué. La misma especie, por cierto, la humana, que ha creado ya vida. Ellos de algún modo, nosotros ya hemos sido como Dios. De ahí todo el episodio maravilloso de HAL 9000. Al final es una creación del ser humano. Y este, HAL 9000, se limita a rebelarse porque lo quieren matar. No es tan distinto el ser humano como puede ser su creación, a su imagen y semejanza, que es HAL 9000. Y en eso, en esa arrogancia de creernos dioses, también hemos fracasado, como se ve. En todo caso, tanto en la novela que publicó Clarke, como en la secuela y en la posterior adaptación que hizo Peter Hyams para la gran pantalla, 2010 Odisea 2, todavía se pueden encontrar algunas respuestas acerca de todo esto. Es muy duro tener que cortar aquí y os emplazo a que si os interesa por algún casual un vídeo sobre 2001, ya sabéis dónde encontrarme. De todas formas, algo me dice que dentro de no muchas semanas voy a tener que hablar por encima al menos otra vez de esta película. La Naranja Mecánica, año 1971, y nuevo escándalo de Kubrick y nuevo taquillazo de Kubrick. Ocurrió algo inédito en la historia del cine, que un director pida al estudio, Warner, en este caso, el sello que decidió acoger a Kubrick, hiciera lo que hiciera, que retirara la película de cartelera, yendo como un pepino en taquilla. Ya sabéis que se debió esta petición de Kubrick a las acusaciones que recibió él mismo de fomentar la violencia. Empezaron a salir noticias de asesinatos, palizas, violaciones, en las cuales los responsables decían haberse inspirado en la película. Una película que, por otro lado, es una adaptación muy fiel a la novela escrita por Anthony Burgess, salvo el célebre capítulo 21 de esa novela, un epílogo que no se publicó en Estados Unidos, pero sí en Reino Unido, y del cual Kubrick decidió prescindir. Como muchos de los escritores que adaptó Kubrick, Burgess acabó con Kubrick, vamos a decir, regular. Si me permitís, ahora sí que... Creo que, prosigo, lo más acertado de la película, de La Naranja Mecánica, es lo que dijo Malcolm McDowell con motivo, por cierto, del reestreno ya en este siglo en el que estamos. Kubrick no solo retiró la película, sino que prohibió que se proyectara en ningún sitio. Empezó a cimentarse una leyenda en torno a la película, que se había sido prohibida, etc. Y cuando se reestrenó ya por fin en Reino Unido, a finales o a principios de este siglo XXI, Malcolm McDowell dijo: ahora sí, ahora la gente
está preparada, está lista para ver La Naranja Mecánica. O mejor dicho, está listo o están listos para entender la película, para saber que detrás de toda esa violencia del personaje de Alex Delarge y los drugos se esconde de nuevo una sátira brutal sobre lo que sobre los sistemas carcelarios, en este caso, y sobre las políticas de reinserción por parte de los gobiernos, ¿no? O de la mal llamada reinserción, por lo menos a tenor de lo que nos está mostrando Kubrick en la película. A Kubrick no le interesaba profundizar aquí sobre la violencia de Alex o las raíces de esa violencia. Kubrick iba mucho más allá. Si pudiéramos suprimir, como así ocurre, la maldad del individuo, ¿qué tipo de sociedad crearíamos? ¿Tendríamos una sociedad buena o una sociedad dócil? Si eliminamos todo rasgo de agresividad en la persona, o sea, de algún modo no le estamos privando también de un rasgo inherente a su propia personalidad, o incluso a una expresión de su alma, si ya nos ponemos así elevados. Todas estas eran ideas que interesaban a Burges, que por cierto era de confesión católica. Al final lo que tenemos en La Naranja Mecánica es una distopía, que es otro de los subgéneros que tenemos que añadir a la larga lista de temáticas abordadas por Stanley Kubrick. Muchas cosas a destacar de esta naranja. El diseño de producción, hoy iconográfico y de culto. Para mi gusto, en todo caso, no es lo que mejor ha envejecido de toda la cinta. Tenemos el uso de la banda sonora, que es revolucionario, con Walter Carlos, después Wendy Carlos, y su colaborador habitual, que es Rachel Elkind, reinterpretando, mejor dicho, a Beethoven, entre otros, a través del uso del famoso sintetizador Moog, lo cual además acentúa todo ese tono de sátira de la película. Tenemos una encarnación maravillosa de Malcolm McDowell, también en su transformación en pobre hombre, ojo. Por cierto, esto rompe un poco la imagen que tenemos de Kubrick, que al parecer no era tan controlador en el rodaje, sino que, por contra, en algunas cosas estaba muy abierto a las sugerencias y a la improvisación. Desde luego, en lo que a los actores se refiere, sin duda. Él decía que no tenía que decir a los actores cómo tenían que interpretar. Podía darles una dirección, pero la interpretación al final era cosa suya. Y de ahí nacen secuencias tan inolvidables como es la de Singing in the Rain. Le preguntó en un momento dado a Malcolm McDowell, no sabían cómo culminar toda aquella secuencia, que por cierto era de una tensión terrible, con el escritor y su mujer en la casa. Y le preguntó a Malcolm McDowell que si sabía bailar, sabía bailar y sabía cantar. Fue uno de esos momentos improvisados que a Kubrick le cautivó y ahí lo tenemos. Año 1973, Barry Lyndon. Si hay una película que la gente se permite el lujo de decir que no le gusta de Kubrick, es esta. Ha trascendido como la película aburrida de Kubrick. De hecho, una vez le escuché a alguien, creo que en un documental, definirla como la película de un genio aburrido. Y creo que no es del todo justo. Y ojalá lo que os diga sirva para que le deis otra oportunidad. Es cierto que es una película fría, Barry Lyndon. Es cierto que Kubrick lo fió todo a un recurso visual que repetiría después en El Resplandor. Lo que tenemos aquí son lo que los franceses llaman tableaux vivants, cuadros vivos o cuadros vivientes. Y todo ello con una técnica después muy desprestigiada, pero que Kubrick utilizó con enorme elegancia. Y eso es el zoom. Si os fijáis, casi todas las secuencias de Barry Lyndon empiezan en un primerísimo primer plano, y a través del zoom, en este caso retrocediendo, acaba creando planos que son auténticos cuadros, auténticas obras de arte. Son perfectos, perfectamente compuestos, porque la cosa no se queda en el zoom. Están además unas técnicas de iluminación que Kubrick llevó aquí al extremo. O sea, su obsesión, en este caso, era servirse de la luz natural, pero hasta sus últimas consecuencias. Y especialmente problemático, y todo un reto, además, fue para él
las secuencias que contaban con velas. Para ello se sirvió de una lente, otra de las grandes leyendas, que al parecer tiene su pozo de verdad, se sirvió de una lente que solo tenían al final la NASA y la NASA, en su caso, para poder fotografiar las estrellas con la mayor nitidez posible en el espacio. Aquí contó, por cierto, con John Alcott como operador, que también se consagró con él. Cuestiones técnicas aparte, lo que tenemos en Barry Lyndon, tenemos otra vez la guerra, con unas batallas, por cierto, maravillosas. Es una película que es la historia de un desertor, este Barry después convertido en Lyndon durante la Guerra de los 7 Años, a mediados del siglo XVIII. Es la historia de un trepa, por encima de todo, de un trepa profesional, o sea, de un trepa que verdaderamente se le ocurra, y narrada además con bastante ironía, una vez más por parte de Kubrick. Aquí creo que quiso retratar también un cambio de mentalidad ceñido a la época. Es decir, palabras como honor quedaban ya atrás, empezaban a carecer de significado real. Y el oportunismo, el saber estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, es lo que te hace verdaderamente prosperar. Es muy interesante, en todo caso, analizar al personaje de Barry, encarnado por Ryan O'Neal. Y volvemos aquí al tema de la dualidad de los personajes de Kubrick. O sea, pueden ser muchas cosas. En este caso pueden ser muchas cosas, pero hay una que no es, y esa es cobarde. O sea, puede ser un aprovechado que persigue a la señora Lyndon para poder vivir sin dar ni golpe, que es a lo que él aspira. Pero verdaderamente ama al hijo que tiene con ella. Por cierto, la secuencia del hijo en la cama, ya sabéis a cuál me refiero, creo que es de los pocos momentos en la filmografía de Kubrick en los que se le podría, y se le acusará posiblemente de sensiblero, pero a mí personalmente me parece un momento con un alma tremendo en esta secuencia. A mí me encanta el momento del hijo, como me gusta ver muchísimo los duelos, especialmente el del final con su hijastro. Y otra vez más, aquí la banda sonora, Kubrick ha sido el que mejor y más partido, por lo menos seguro, y en más ocasiones, ha sacado a la música clásica en el cine. Desde el mismo principio, la sarabanda de Händel lo demuestra. Nos vamos al año 1980, nos vamos a The Shining, El Resplandor. Aquí la pregunta es, ¿qué pintaba exactamente Kubrick en el género de terror? O sea, un género considerado para adolescentes, un género entonces barato y sin mayores pretensiones, y además adaptando a un autor que estaba en el foco. O sea, mucho del material del que partía Kubrick, con la excepción de Lolita, si os fijáis, no eran obras maestras de la literatura universal, pero sin embargo él las acababa viendo un potencial. De nuevo acabó mal aquí con el autor, con Stephen King, entre otras cosas, por desviarse de la novela, no solo por temas puntuales, como era transformar lo que era un jardín con setos en forma de animales que cobran vida en el laberinto que vemos en la peli, que para mí, por cierto, es uno de los grandes aciertos, el laberinto como metáfora de la confusión mental de Jack Torrance, pero a su vez hay bastantes más diferencias a partir de cosas más superficiales. Kubrick prescinde, por ejemplo, de casi todo el background diabólico que encierra el Hotel Overlook. No se nos cuenta nada de ese pasado horrible en ese hotel, o casi nada, salvo lo del guardia, y se centra en vamos a decir, la película, en la degeneración del personaje interpretado por Jack Nicholson, en su caída poco a poco en picado. Es difícil para mí decir de qué va de verdad El Resplandor. Efectivamente, sí, es un señor que va con su familia a un hotel para cuidarlo, se vuelve loco, vale, pero ¿por qué? Es decir, es una pregunta que me plantea casi más preguntas. ¿Jack Torrance venía ya loco de casa, venía ya loco probado, trabajado? ¿O son esas fuerzas sobrenaturales, esos fantasmas del Overlook, los que le poseen de algún modo para hacerle daño a Danny, su hijo, por poseer esa cualidad, ese don que recibe el nombre del Resplandor? Es una película bastante críptica en ese sentido. También me parece una película magistral. O sea, la primera hora larga por lo menos, quiero decir. Otra innovación técnica más que añadir. Más que innovación de Kubrick, que no lo fue porque no la inventó él, pero que sí fue algo que llevó a la cátedra, que es el uso de la Steadicam,
para que, entre otras cosas, pudiéramos deleitarnos con los paseos en triciclo de Dani por los pasillos del Overlook. Hay que reseñar otra de las cosas también que la trajeron, diferentes a cualquier otra película de terror que se hiciera por aquel entonces. El reto para Kubrick fue hacer una película de terror lo más diurna posible, salvo la parte del final del laberinto. Es una película, ya os digo, que la primera hora y cuarto, hora y media vamos a decir, juega con la ambigüedad de forma magistral. De hecho, hizo que los actores tuvieran muy presente otra obra como La semilla del diablo de Polanski. Quería Kubrick ese mismo espíritu de la cinta de Polanski. Y es una película, por otro lado, que creo que es la que en mayor medida es iconográfica. Iba a decir iconoclasta, al contrario, ¿no? Es totalmente un icono en sí misma. Desde ese punto de vista iconográfico, El Resplandor es imbatible. Tenemos las dos gemelas, los hexágonos de la boqueta, la palabra Red Room escrita con sangre, la mujer de la bañera. Es posiblemente de todas las obras de Kubrick la que reúne más símbolos reconocibles por todos. Y por cierto, esto lo podéis comprobar en una exposición que está teniendo lugar estos días en Madrid. Si vivís aquí, ya sabéis, en el Círculo de Bellas Artes, y el resto, si pasáis por aquí hasta mayo, la tenéis. Y es una exposición en la que, curiosamente, al final, la mayoría de los selfies de la gente se los hacía en el apartado que hay dedicado al Resplandor, por la gran cantidad de símbolos reconocibles. Tú ves esa moqueta hexagonal y ya sabes enseguida que estás pisando el suelo del Overlook, ¿no? De todas formas, tengo que haceros una confesión. Tengo pendiente una crítica a la carta del Resplandor, y ahí podré explayarme a gusto en relación con los símbolos y las interpretaciones que le han dado a la película. Para mí, dentro de la excelencia que supone El Resplandor, para mí la película pierde un poco cuando pasa ya de la ambigüedad a lo explícito. El tema, por ejemplo, de los esqueletos al final. Pero bueno, volveremos a hablar de esta película más pronto que tarde. 1987, nos vamos acercando ya al final, La chaqueta metálica. Alguna vez lo he comentado. Es el ejemplo perfecto de película dividida en dos partes. El ejemplo perfecto en el sentido que una parte, en este caso la primera, acaba fagocitando, acaba absorbiendo a la segunda. Es tan brutal esa primera hora. Ya desde el mismo inicio, con esos aspirantes a soldados que van siendo rapados como ovejas, perdiendo todo rasgo de personalidad y convertidos en un rebaño, y además sonando esa canción country sobre Vietnam, genial la banda sonora, por todas las canciones que tiene. Ya desde ese mismo inicio en la peluquería, la película te va metiendo en un inframundo. El impacto que te causa por primera vez el sargento de artillería Hartman no lo puedes olvidar. Todos nos sabemos sus frases de memoria, que además son irreproducibles en este vídeo. R. Lee Ermey, en uno de los papeles más memorables de la historia del cine bélico. Ermey, además, veterano de la guerra de Vietnam e instructor de marines. No sabemos si se portaba igual cuando ejercía como tal, pero desde luego aquí el hombre lo clavó. Es una primera parte en la que además la primera vez no sabes cómo reaccionar. Objetivamente el sargento Hartman dice cosas que son graciosas, por las barbaridades que son, ¿no? Pero es terrible, si lo piensas, el hecho de que te esté haciendo gracia eso. Provoca una sensación realmente incómoda toda esa primera hora. Y por supuesto, influye también cómo está rodado todo. De nuevo tenemos las simetrías. De nuevo tenemos el punto de fuga. La imagen que se nos viene a la cabeza, siempre, por lo menos a mí, de la naranja mecánica. La naranja mecánica o de la chaqueta metálica, en este caso, es Hartman en el medio de todo el dormitorio de los marines, flanqueado por dos filas de soldados a cada lado, cada una de ellas con sus respectivas literas. Todo en el cine de Kubrick, todas estas composiciones resultan de una belleza matemática, pero a su vez, en este caso, para retratar un mundo tremendamente caótico. Luego, por supuesto, hay que mencionar a Vincent D'Onofrio haciendo el papelón de su vida como recluta patoso, para el cual engordó unos 30 kilos.
Siempre vuelvo a lo mismo, pero que D'Onofrio y Ermi no estuvieran nominados aquel año a los Oscar, eso significa que, oye, los Oscar, ahora tan tristemente en boga, por cierto, los Oscar son su fiesta del cine, la gente hace lo que quieren, premian a quienes les da la gana, perfecto, pero no necesariamente tienen que ser justos, y no lo son. La segunda parte de la película, esto también quería tratarlo, ya con Buffon, con Matthew Modine en combate. Aquí se explicitó lo que os decía de la dualidad de Kubrick. O sea, nacido para matar, escrito en el casco, el símbolo de la paz en la chaqueta. Además, esto lo dice en un momento dado el personaje de Modine. Es una segunda parte que, a ver, es cierto que, teniendo en cuenta cómo se ha sucedido la primera, puede dar cierto bajón, pero merece revisarse. Tiene en su contra algunas cosas, tiene en su contra precedentes, tiene en su contra una peli como Apocalypse Now, así, a secas. O sea, ver a alguien disparar a civiles desde un helicóptero ya no impresiona tanto desde la película de Coppola. Pero sí me parece interesante, muy interesante, la lectura final de la película y que acaba redundando en el antibelicismo declarado y descarado de Kubrick. Durante la película, las pocas veces que hemos visto, o mejor dicho, las muchas veces que hemos visto a los soldados interactuar entre ellos, hay algo que nunca vemos, por motivos obvios, y eso son mujeres en la película. Las pocas mujeres que han aparecido a lo largo de la chaqueta metálica son vietnamitas y son todas prostitutas y son utilizadas como mero objeto por parte de los soldados. Al final de la película, ese francotirador que está sembrando el caos, que está acabando con el pelotón uno a uno, es una mujer. Esto es, y entendedme lo que quiero decir, en ese contexto, en los años 60, con esos tíos duros en la guerra de Vietnam, ese final es un golpe a la virilidad de los soldados. Es un directo a la mandíbula, que se evidencia en la ya célebre mirada de las 1000 yardas de Matthew Modine al final. Y encima la película acaba con el Painted Black de los Rolling Stones. O sea, ¿qué más queréis? Ahora sí, vamos ya con la última película, lo último rodado de verdad por Kubrick. Eyes Wide Shut, 1999, rodada en Londres. Ya sabéis que Kubrick no viajaba, aunque simule ser la ciudad de Nueva York. Es su testamento, literalmente hablando. Hay versiones contradictorias sobre esto, pero parece que el montaje final, que es el que nosotros vemos, no era del todo suyo porque falleció antes de que se pudiera completar. De nuevo surge la pregunta, como en buena parte de su cine, ¿qué nos ha querido, en todo caso, con el material, rodó todo lo que vemos, pero qué es lo que nos quiso contar aquí Stanley Kubrick? ¿Es un relato moralista, la película, sobre que las fantasías deben quedarse en eso, en meras fantasías y nada más? ¿Es la disección de una crisis matrimonial, sirviéndose de una nueva alegoría, en este caso esas sociedades secretas de la alta sociedad neoyorquina? O al final la película es un thriller psicológico, en el sentido más estricto de la palabra, o es una enorme broma todo, teniendo en cuenta el final. La película tiene secuencias que son abiertamente cómicas. Una de las más sutiles, y es de las que menos he visto referenciadas, es cuando el personaje de Tom Cruise, casi al principio, va a atender a esa amiga que se acaba de morir, conocida más bien, cuyo padre acaba de morir, y ella se le declara ahí mismo al bueno de Tom. Aparece el prometido de ella y resulta que es un clon de Tom Cruise. Son muy parecidos. Por no hablar, por cierto, de la hija de él de la tienda de disfraces, Lele Sobieski, aquella actriz, y los chinos en paños menores que aparecen por allí de repente. A ver, a mí esta es una película que me funciona sobre todo como thriller, además sirviéndose de la música de uno de los compositores a los que más partido sacó Kubrick, que es György Ligeti. Tenemos esa melodía minimalista y desquiciante al piano. En este caso tenemos también una puesta en escena de esas orgías, que por cierto no es la parte a mí que más me convence de la película. La puesta en escena de esas orgías neoyorquinas,
por parte de gente pija. No sé exactamente qué pretendía Kubrick en esos instantes. Yo creo que excitarnos como tales no creo, y sobrecogernos en realidad tampoco lo logra con esas secuencias. A la película, en todo caso, no le benefició de cara al público que se vendiera como el nuevo escándalo de Kubrick, además con la presencia del entonces matrimonio formado por Tom Cruise y Nicole Kidman. Y además con un tráiler que era un poquito engañoso. Pero es una película que a mí me gusta ver de vez en cuando. De algún modo me engatusa, o sea, me hace, y esto es otra de las cualidades de Kubrick, me hace querer ver más de lo que en realidad hay. ¿Por qué ese empeño, por cierto, en esta historia muy fiel al relato original, pese a ser del siglo XIX y ambientado en Viena, como era aquella obra de Arthur Schnitzler? ¿Por qué el empeño de esta película en recordarnos todo el rato que estamos en Navidad? O sea, es como una especie de relato navideño inconfeso, con la presencia constante de árboles, etc. ¿Qué quería mostrar aquí Kubrick? ¿Quería hacernos un cuento navideño a la inversa? ¿Un qué bello es vivir reflejado en un espejo deformante? Desgraciadamente ya nunca lo sabremos. Por cierto, lancita rota, no tengo aquí una, me las tengo que traer para romperlas así. Una lancita rota a favor de Tom Cruise, que se le dieron unos palos terribles en su día, y para mi gusto totalmente injustos. Para mí, mejor incluso que Nicole Kidman, que en algunos momentos, sobre todo en ese momento del fumeteo y tal, se muestra algo sobreafectada por momentos. Y hasta aquí, ahora sí, ya llegó, ya acabó este vídeo especial de Kubrick. Sí, faltaría inteligencia artificial, pero ya sabéis, cine de Kubrick, cine dirigido por Kubrick. Si ya empezamos a hablar de obras colaterales, no acabaríamos nunca. Pablo, 1.000.000 de gracias. Si queréis conocer mi opinión sobre inteligencia artificial o sobre cualquier otra película del mundo que queráis, ya sabéis dónde encontrarme. Tenéis las instrucciones un poquito más abajo de esta pantalla, un poquito más arriba, importante. Os podéis suscribir al canal y si queréis colaborar un poquito más, os podéis unir. Si os ha gustado este vídeo, por cierto, no dudéis en difundirlo a todos vuestros conocidos, conocidas, amigos, amigas, novios, novias, parientes de todo pelaje. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.